Ni siquiera sé por dónde empezar. Pero tal vez solo diré esto. No sucedió como en las películas, sin luz de velas, sin música lenta, solo silencio. Una larga mirada y algo dentro de mí se quebró. ¿Alguna vez tuviste uno de esos momentos en los que es como si te estuvieras viendo desde afuera, como si supieras que deberías irte, pero tus pies no se mueven? Esa era yo. No planeaba hacer nada, no estaba vestida para impresionar. Ni siquiera llevé maquillaje ese día, pero la tentación no necesita lápiz labial rojo. Solo necesita una pequeña apertura y le di una. Dios, no era mi intención. Pero cuando has estado sola suficiente tiempo, cuando tu propio esposo deja de notar lo cansada que se ha vuelto tu sonrisa, cuando las paredes de tu casa se sienten más frías que el viento de afuera, empiezas a buscar no sexo, ni siquiera tacto. Prueba de que alguien te ve, de que alguien todavía te quiere. Y cuando la encuentras en el lugar más inesperado, la mirada en sus ojos, no se siente mal, se siente como un rescate. Estaban mirando, los pillé mirando fijamente. Y lo que más me asustó, no aparté la mirada, no me inmuté. Lo deseaba y creo que ellos también. Ojalá pudiera decirte que me alejé. Ojalá pudiera decir que pensé en mis hijos, pero en ese momento todo lo que pensé fue en el dolor en mi pecho y cómo finalmente se sintió cálido. Esta no es una historia de villanos, ni siquiera se trata de lujuria, se trata de grietas. Pequeñas grietas en el alma que nadie ve hasta que alguien lo hace. Y cuando se inclinan para mirar, te preguntas qué pasaría si no solo miraran, sino que se quedaran y tocaran. Esto es lo que pasó cuando querían mirar y cuando deseo lo mismo. Suscríbete a Cuentos Sinceros. Se despliegan donde el silencio se convierte en historias demasiado pesadas para llevar sola. No querrás perderte lo que viene después. Tengo 32 años, soy madre de 2 niños. La mayoría de los días no reconozco a la mujer. En el espejo, cabello atado, ojos cansados, cuerpo más suave de lo que solía ser. Pero no es solo el exterior lo que cambió, es el interior. Solía reír sin pensar. Ahora ensayo cada sonrisa. Mi esposo no es cruel, solo está ausente. Siempre viaja por trabajo, incluso cuando está en casa duerme en la habitación de invitados. Dice que ronco, tal vez sí. Pero una parte de mí se pregunta si él simplemente ya no quiere sentir el peso de mi espalda contra la suya. Desde que nació nuestro segundo hijo, hemos sido más como compañeros de piso que amantes. Nos enviamos más mensajes de texto que hablamos. Y la última vez que me tocó sin necesitar algo, creo que nuestro hijo menor todavía usaba pañales. Luego están Kay y Jordan, nuestros vecinos, una joven pareja juguetona, el tipo de personas que hacen que cada habitación se sienta más cálida cuando entran. Nos invitaban a cenar hogueras en su patio trasero. Kay traía vino, Jordan encendía la parrilla. Me sentaba allí riéndome sus historias, fingiendo que no notaba la forma en que se miraban como adolescentes, o la forma en que Jordan me miraba cuando pensaba que Kay no miraba, o la forma en que Kay a veces me tocaba el brazo cuando reía solo un segundo de más. Me decía a mí misma que no era nada, que lo estaba imaginando, que nadie mira así a una madre de 2 hijos. Pero cuanto más tiempo pasábamos juntas, más difícil se volvía ignorar cómo cambiaba el aire cuando entré en su casa. La forma en que Jordan me sirvió el vino primero, la forma en que Kay siempre se sentaba demasiado cerca, me hacían sentir como si fuera parte de algo, no como un ruido de fondo invisible, y no me di cuenta de cuánto lo había extrañado hasta que lo tuve justo delante de mí. Sonreí por fuera, pero por dentro me moría de hambre por algo que no podía nombrar. No sabía que una noche desearía que sus ojos me miraran y que quisiera que lo vieran. Empezó con una broma, los niños. Finalmente dormíamos, los míos arriba, los suyos, metidos en la habitación de invitados.
La hoguera brillaba con las botellas de vino medio vacías, y todos estábamos hundidos en los cojines del patio como si no quisiéramos movernos nunca. Kay se recostó, me miró con esa sonrisa burlona que tan bien le quedaba, y dijo, «Deberíamos jugar a algo un poco más adulto». Jordan se rió primero. Mi marido también rió entre dientes. Esa clase de risa nerviosa que la gente hace cuando no está segura de si es realmente una broma. Sonreí, pero aparté la mirada. Kay no me explicó, no hacía falta. La conversación siguió adelante, pero el aire se sentía diferente. Ese comentario persistió como el humo en mi pelo. Horas después de irme a casa. Unas noches después volvió a surgir la misma configuración con un tono diferente. Esta vez Kay sirvió el vino más despacio. Sus ojos sostuvieron los míos solo un poco más de tiempo. Estábamos hablando en serio, ¿sabes? Dijo con una media sonrisa que no llegó a su voz. Me reí de nuevo, pero no como antes. Algo en la forma en que dijo nosotros. Mi esposo estaba navegando en su teléfono sin siquiera levantar la vista. Jordan, aunque estaba mirando no de una manera espeluznante, solo notándolo. Y tal vez ese era el verdadero peligro, lo segura que me sentía. A la mañana siguiente me miré en el espejo más tiempo del habitual. Me apliqué rímel, me puse pendientes que no había tocado en meses. Esa noche, cuando nos invitaron otra vez, me cambié de ropa 2 veces y me puse algo que me abrazara un poco más fuerte de lo que solía usar en casa. Mi esposo no dijo ni una palabra. Pero cuando entré en la cocina de Kay y Jordan, Jordan, ¿te ves bien? Eso fue todo lo que dijo, pero me impactó profundamente. Kay solo sonrió y me sirvió vino. Y me dio un vaso como si fuera parte de algún ritmo tácito en el que todos habíamos caído. Después de la cena, cuando se recogieron los platos y la música bajó, Kay lo volvió a mencionar. ¿Alguna vez jugaste a verdad o reto sin reglas? Todos se rieron. Yo reí, pero por dentro no me reía. Me preguntaba cuál sería el reto. Me preguntaba por qué mi corazón latía tan rápido solo oyéndola decirlo. Y cuando miré a Jordan al otro lado del fuego, él ya me estaba mirando. Parecía inofensivo. Solo una mirada, un pensamiento, un secreto compartido en silencio. Pero los secretos no se quedan pequeños, les crecen dientes y hambre. Y un día pidieron ser alimentados. Me dije a mí misma que no era nada, solo un coqueteo inofensivo, un juego al que juegan los adultos cuando están aburridos o curiosos. Tenía hijos, un marido, una casa que todavía olía a champú de bebé y ropa a medio doblar. Tenía una vida, pero me moría de hambre. No por drama, ni siquiera por caricias, por emoción, porque alguien se fijara en mí, y no solo porque yo estaba sin leche o llegaba tarde a recogerla. Quería, como una mujer otra vez, no solo la madre de alguien, no solo la esposa de alguien. Una noche, después de cenar, Kay se acercó mientras nuestros esposos hablaban de fútbol y dijo, no nos importa compartir si eso hace que nos sintamos menos solos. Me reí, pero se me hizo un nudo en la garganta. ¿Estaba bromeando o era una invitación que no pregunté? No quería saber la respuesta, pero lo pensé. Lo pensé mucho. Se quedó en el fondo de mi mente como un cajón secreto que no debía abrir hasta que una noche lo hice. Los niños estaban dormidos. Mi esposo se había desmayado temprano, con los auriculares puestos y de espaldas a mí, y mi teléfono se iluminó. Bueno, estamos en el jacuzzi, ven si puedes. Sin presión, sin emojis, sin guiños, solo eso. Mis manos temblaban. Me senté allí durante 10 minutos mirando la pantalla como si fuera una pregunta capciosa. Pensé en mis hijos arriba, en sus pequeños pijamas preparados para la escuela al día siguiente. Pensé en mi esposo roncando en la otra habitación, en cómo no nos habíamos besado en 3 meses. Y pensé en Kay riendo en el vapor, en Jordan sin camisa, tal vez en copas de vino sudando en la terraza. Y por una vez no lo hice. Quiero pensar más.
Simplemente me moví, me puse una bata. Caminé descalza por el pasillo y fui en silencio sin decir palabra a nadie. El aire de la noche era fresco, pero el agua estaba tibia. El vapor se enroscaba sobre la superficie como el aliento de algo vivo. Ya estaban dentro, Kay con su cabello apilado, Jordan con el torso desnudo, reclinándose como si fuera solo otra noche. Me entré en silencio. Dije que no podía quedarme mucho tiempo. Kay me dio una copa de vino, ojo suave, sonrisa gentil. La música tarareaba bajo desde un altavoz en la terraza. Algo lento, algo que hacía que el silencio se sintiera más denso. Por un rato solo hablamos de nada de todo. Risas resonando bajo las estrellas, como ninguno de nosotros tuviera nada que perder. Entonces la pierna de Jordan rozó la mía apenas, pero no se movió. Yo tampoco. Kay observó y sonrió. No el tipo de sonrisa que pide permiso, el tipo que ya sabe la respuesta. Volví a casa una hora después. Me metí en la cama junto a mi marido de espaldas a mí como siempre, mi piel aún caliente por el agua, mi corazón más fuerte de lo que debería haber sido. Después de esa noche, empecé a ir más a menudo. Siempre tarde, siempre cuando mi marido trabajaba hasta tarde o se había desmayado temprano. A veces éramos solo Kay y yo, a veces solo Jordan, pero la mayoría de las noches éramos los tres. Nada físico pasaba, todavía no, pero las conversaciones se hicieron más lentas, el contacto visual más largo, las caricias empezaron a persistir. Jordan me servía la bebida antes que a nadie. Kay me felicitaba por la forma en que mi suéter se ceñía a mi cintura. Era sutil, pero constante. Me hacían sentir como si estuviera convirtiéndome en algo otra vez. No la madre que no podía abrocharse los vaqueros, no la esposa que lloraba en el lavadero, solo yo toda la escena. Una noche, Kay se inclinó mientras Jordan encendía velas. Su voz apenas por encima de un susurro. No tienes que fingir con nosotros. No pregunté qué quería decir. No quería. Simplemente dejé que las palabras se quedaran ahí como un secreto esperando a ser reclamadas. Empecé a fantasear con ser deseada, con ser observada, no por el hombre con el que me casé, que ya no me veía, sino por dos personas que me hicieron sentir que aún importaba, que aún podía ser deseable sin explicaciones. Y fue entonces cuando Kay lo dijo. Su voz era tranquila, segura. Querían observar. Y yo no dije que no. La tormenta llegó sin previo aviso. Una de esas noches donde el cielo se abrió sin disculpas. La lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera. Mi esposo estaba de viaje de trabajo. Yo ya estaba en casa de Kay y Jordan. Me había ofrecido a ayudar con los niños. Su hijo menor tenía fiebre. El mío había derramado jugo en el sofá. Caos como siempre, pero para cuando sonó la última canción de cuna y todas las pequeñas extremidades estaban metidas en la casa, se quedó quieta. Las luces parpadearon una vez y luego se apagaron por completo. La oscuridad lo envolvió todo en una especie de silencio. Kay encendió velas. Jordan sacó una botella de vino. Dijo que habían estado ahorrando para algo especial. Nos sentamos en el suelo, espaldas contra el sofá. Sombras bailaban en las paredes. No había música esta vez, solo truenos en la distancia y el sonido de nuestra respiración. Kay vertió lentamente, su mano rozó la mía y luego no se apartó. Se inclinó lo suficiente para que pudiera sentir el calor de su aliento. No preguntó. No necesitó hacerlo. Sus labios tocaron los míos como si estuviera recordando algo que nunca habíamos hecho, y me congelé. Por un momento la habitación dio vueltas. Mi cerebro gritó, ¿qué estás haciendo? Pero mi cuerpo se inclinó. Era lento, suave como algo sagrado. Jordan no se movió. Él solo observó. Sus ojos se calmaron como si siempre hubiera sabido que esto pasaría.
Kay echó hacia atrás ligeramente su frente, apoyándola contra la mía, y pude sentir su corazón latiendo a través de su piel. Mis manos temblaron al encontrar las suyas. No hablamos, no necesitábamos hacerlo. Su risa se desvaneció. Nuestras miradas se convirtieron en toques. Los toques se convirtieron en piel. No había prisa ni presión, solo rendición. No era salvaje, no era sucio. Era reverente, como si todos hubiéramos estado esperando a que alguien simplemente dijera que sí. Y en algún lugar entre la tormenta y el silencio, lo vi en el espejo detrás del sofá. Me vi a mí misma y no aparté la mirada. Desperté en mi propia cama. Sábanas enredadas alrededor de mis piernas, la casa en silencio, salvo por el zumbido distante del refrigerador y un pájaro golpeando la ventana. Por un momento me pregunté si era un sueño, si lo había imaginado. La luz de la vela, el beso, la sensación de la piel como una confesión, pero aún podía oler el cloro en mis brazos, aún sentía la curva de la mano de Kay en mis costillas. Y algo más profundo, un cambio, como si una parte de mí se hubiera escapado la noche anterior y no hubiera vuelto. Mi teléfono se iluminó. Un mensaje. Seguimos siendo tus amigos. Sin remordimientos, Kay. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, sin saber si debía sentir alivio, rabia o nada en absoluto. Abajo preparé café, serví 2 tazas como siempre hago. Mi esposo entró en la cocina, el pelo todavía revuelto por dormir. Me besó la frente, por primera vez en meses. Casi derramo el café. Más tarde, esa semana, nos volvieron a invitar. Barbacoa en el patio, niños riendo, parrilla, fumando. El mundo giraba como si nada hubiera cambiado. Kay me saludó desde el otro lado del patio como si no me hubiera tocado. Jordan asintió una vez, no me miró a los ojos ni una sola vez. Pasé toda la noche intentando no mirar demasiado en ninguna dirección. Mi marido puso su mano en la parte baja de mi espalda mientras hacíamos cola para las bebidas. Solo un suave roce, apenas perceptible. Me estremecí solo un segundo, pero fue suficiente para sentirlo. La diferencia, la distancia. Nada explotó. Sin peleas, sin preguntas, solo silencio. Y el silencio, he aprendido, es su propia clase de tormenta. Sigo lavando los mismos platos, doblando la misma ropa, arropando a los mismos cuerpecitos en la cama por la noche con las mismas nanas, pero no soy la misma. Algo en mí se quebró esa noche y no he podido... Ciérralo. No dejé a mi esposo. No hice la maleta, ni grité acusaciones, ni rogué por más. Me quedé sonreí en las reuniones de PDA. Tomé su mano en público cuando tenía que hacerlo. Escuché cuando hablaba. Asentí en los lugares correctos. Incluso me reí 1 o 2 veces. Pero yo no estaba realmente allí. No toda yo, porque una parte de mí todavía estaba en esa habitación, en ese destello de luz de vela, con sus ojos puestos en mí, deseando y yo finalmente deseando ser vista. No sé si traicioné mi matrimonio o si solo recordé lo que significaba sentirse viva. No había ningún plan, ninguna gran decisión, solo un momento. Y en ese momento dije que sí. No con palabras, sino con aliento, con quietud, con la forma en que no me aparté, con la forma en que dejé que su mirada me desenvolviera como si fuera algo que valiera la pena abrir. No los perseguí, no confesé, no destruí la casa que construí con mis propias manos, pero sí abrí una puerta y recorrerlo. Y ahora, incluso cuando todo parece igual, fregar los pisos, pagar las facturas, la cena me hizo sentir diferente, no mejor o no peor, solo diferente. Querían mirar. Y yo deseo lo mismo. ¿Es eso incorrecto o simplemente honesto? ¿Alguna vez has querido algo no porque fuera correcto, no porque tuviera sentido, sino porque en ese momento te hizo sentir real? No pido aprobación, ni siquiera pido perdón. Solo quiero saber que no soy el único. El único que alguna vez ha mirado a su alrededor,
a una vida perfectamente construida, a los niños, al auto, al calendario lleno de planes, y aún así se sentía vacío. Aún sentía el dolor de ser visto, de ser elegido, no por obligación, sino por deseo. ¿Alguna vez has buscado algo sabiendo que podría herir a alguien, pero lo hiciste de todos modos porque ya estabas sufriendo en silencio? Comparte tu verdad en los comentarios. No para mí, para ti. A veces decirlo en voz alta es la única forma de sobrevivir. Si esta historia despertó algo dentro de ti, si te hizo recordar o cuestionar, entonces no guardes ese silencio para ti mismo. Me gusta esta historia. Suscríbete a Cuentos Sinceros. Despliégate donde el silencio se convierte en historias. Demasiado pesado para llevarlo solo. Toca la campana. El próximo cuento podría hacer eco de algo que nunca te has atrevido a decir en voz alta. Querían mirar. Y